Bien, el día de hoy vamos a hacer un ejercicio de propiedades índice. Este es del semestre 2 2020. Era del final, si mal no recuerdo. Y acá nos dice lo siguiente. ¿Ok? Como recomendación siempre les doy que saquen todos los datos que les da el ejercicio, ¿no ve? Siempre tienen que sacar cada dato que les dé. Algunos tal vez no van a usarlos, pero igual es mejor sacarlos todos, ¿ok? Entonces, en este caso dice, una muestra de suelo fue sometida a distintos ensayos de laboratorio, de los cuales se conoce que el contenido de humedad es de 10%. Primer dato. Gravedad específica de los sólidos, 2,6. Por otro lado, de la realización del ensayo de peso unitario, se conoce que la masa de la muestra húmeda corresponde a 125,5 gramos. La masa de la muestra cubierta con cera, 129,16 gramos. La masa de la muestra sumergida en agua, 56,25 gramos. Y la densidad de la cera nos da un valor de 0,866 gramos sobre centímetro cúbico. Se pide determinar, como inciso A, vamos a calcular el peso unitario, B, la porosidad, C, el grado de saturación y D, el peso unitario saturado. Entonces tendríamos 4 incógnitas y nos dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. ¿Ok? Entonces, como primer paso siempre tienen que sacar los datos. Acá están los datos: contenido de humedad, gravedad específica de los sólidos, en este caso es 2,6, masa de la muestra húmeda, nos da la masa de la muestra más cera, cubierta con cera, masa de la muestra sumergida en agua, y por último la densidad de la cera. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que teníamos, por así decirlo, a ver como ejemplo a qué se refiere toda esta parte. La masa de la muestra húmeda es simplemente una porción de suelo que se tiene, ¿no? Es una porción de suelo. Esta misma porción de suelo simplemente pesa 125,5 gramos, ¿no? Ahora esta masa de la muestra se cubre con una parte de cera. Eso lo podemos hacer, o sea, todo se le envuelve en cera, todo se recubre con cera a todo ese pequeño o esa pequeña masa de muestra húmeda, ¿ok? Entonces se la recubre de cera, así, y dice que esta masa de la muestra más el recubrimiento de cera pesa este valor, ¿ok? Posteriormente, para calcular el volumen de esta masa, lo que hacen es sumergirla en agua. Es como decir que tienen un recipiente, a ver, en donde esta muestra se va a introducir. ¿Ok? Y esta muestra, y este recipiente obviamente tiene agua. Y, a ver, vamos a tratar de dibujarlo. Acá va a estar esta muestra, ¿no? Va a estar esta muestra cubierta con cera. ¿Ve? ¿Y por qué hacemos esto? Para calcular el volumen del suelo en sí, ¿no? De esta pequeña muestra de suelo, para calcular su volumen. Porque si esto es agua, el agua al inicio va a tener un nivel, ¿no ve? Puede estar por acá. Luego se introduce esta masa de suelo y el agua se va a elevar un poco, ¿no ve? Este sería ya la altura final del agua y esta sería la altura inicial, ¿no ve? Antes de colocar la muestra de suelo. Entonces este desfase es un pequeño volumen el cual tenemos que calcular, ¿ok? En sí se hace por esto este ensayo, o se hace como este procedimiento para calcular el volumen del suelo, ¿ok? Es como un pequeño repaso o introducción. Bien, entonces lo que sigue es calcular los valores, ¿no ve que nos pide? Entonces
vamos a dar como inciso A lo que nos pide, se pide determinar el peso unitario seco. Entonces vamos a colocar acá inciso A, peso unitario seco. Entonces vamos a insertar la ecuación. Peso unitario seco. Nuestra primera incógnita. Ok. Bien, entonces, como les estaba explicando, ese volumen de agua que se estaba desplazando en el acá, este pequeño volumen de agua se calcula por el principio de Arquímedes, ¿ok? Entonces vamos a colocar acá, a ver, podemos decir lo siguiente: calculamos el volumen del suelo por el principio de Arquímedes. Listo. ¿Y qué tenemos acá? Del principio de Arquímedes podemos decir lo siguiente, ¿no? Del principio de Arquímedes tenemos lo siguiente. ¿Ok? Vamos a insertar la ecuación. Vamos a decir que el volumen del suelo va a ser igual al volumen de agua desplazada que habíamos visto hace rato, al volumen de agua desplazada menos el volumen de lo que sería la parte de cera, del recubrimiento de cera. ¿Ok? Esta es la ecuación. Listo. Entonces podemos calcular el volumen de la cera, ¿no? Que el volumen de la cera vendría de la ecuación, ¿no? Directamente. Tenemos que calcular este volumen de agua desplazada, que sería todo esto de acá. Entonces, para eso necesitamos calcular ese volumen de agua desplazada. Necesitamos el volumen de la cera también. Y el volumen de la cera va a estar dado por la siguiente ecuación. Primeramente nosotros sabemos que la densidad es igual a masa sobre volumen, ¿no ve? Y de acá podemos despejar el volumen, que sería igual a la masa sobre densidad. En este caso, si hablamos del volumen de la cera, estaríamos hablando de la masa de la cera entre la densidad de la cera. ¿Ok? Entonces la ecuación que vamos a utilizar va a ser esta. Entonces directamente vamos a colocar esta ecuación despejada. ¿Ok? Pero parte de acá, ¿no? Todo parte de la ecuación de densidad.
¿ok? Del principio de densidad. Bien, entonces yo pongo acá, voy a insertar, voy a decir que el volumen de la cera es igual a lo que sería mi masa de la cera, lo que sería la masa de la cera entre la densidad de la cera. Listo. Ok. Ya tenemos eso, pero ¿cuál es nuestra masa de la cera, no? Necesitamos calcular la masa de la cera. Entonces, si se dan cuenta, tenemos masa de la muestra más cera y también tenemos masa de la muestra húmeda o la que está al aire, ¿no? Sin recubrimiento. Entonces, esto menos esto me daría lo que sería la masa de la cera. Ok, entonces vamos a colocar acá otra ecuación donde digamos que la masa de la cera es igual a lo que sería lo que habíamos dicho, masa de la muestra más cera. Entonces vamos a anotar eso aquí, masa de la muestra más cera masa de la muestra más cera menos lo que sería la masa de la muestra húmeda o la masa de la muestra que estaría prácticamente al aire, ¿no ves? Sin recubrimiento. Y listo. Incluso esto ya podríamos calcularlo, ¿no ve? Entonces nosotros nos venimos acá y digo masa de la muestra más cera sería 126,16 129,16 menos lo que sería masa de la muestra húmeda 125,5 y de ahí tendríamos un valor. Entonces digo 129,16 menos 125,5, lo cual me da un valor de 3,66 gramos. Ok, ya tengo la masa de la cera, tengo este valor. La densidad de la cera es un dato, entonces puedo reemplazar y tener mi volumen de cera. Ok, entonces voy a copiar la ecuación acá. Listo, la masa de la cera acabamos de calcular 3,66 gramos. Densidad de la cera sería 0,866 gramos sobre centímetro cúbico. Listo. Entonces, gramo con gramo se va a ir. Nos va a quedar lo que es centímetros cúbicos. ¿Ok? Entonces digo 3,66 dividido entre 0,866. Lo cual nos da un valor de 4, vamos a trabajar a ver con dos decimales nomás trabajaremos, o con 3. Bueno, trabajaremos con 2, ¿ok? 4,23 centímetros cúbicos. Bien, ese sería el volumen de la cera, o sea que ya tenemos esta parte de acá. Nos falta calcular el volumen de agua desplazada.
solo para calcular lo que es el volumen del suelo, ¿ok? Posteriormente tenemos que calcular el peso unitario seco. Entonces ya tenemos una parte que sería el volumen de la cera. Entonces puedo calcular lo que sería la masa de agua desplazada, calculando simplemente esto. Si se dan cuenta, la masa de la muestra cubierta con cera me da este valor. Y una vez que lo sumergen en agua, que esta muestra se mete al recipiente con agua, este empieza a flotar y entonces tiene otro peso. Entonces ese peso es este, que nos da un valor de 56,25 gramos. Lo que pasa es que está, creo, conectado a una mesa como una balanza. Esto es la balanza. El recipiente está aquí abajo con agua. Entonces a esta balanza está conectada nuestra muestra de suelo cubierta con cera. Ok, esta muestra cubierta con cera está conectada a esta balanza. Ok, esta balanza que nos va a dar un peso y es lo que marca acá. Ok, entonces de ahí viene este valor, por si acaso, ¿no? Si es que tenía alguna duda. Se hace de esta manera el procedimiento. Ok, entonces si hago esto tengo una diferencia de masa, ¿no? Esa sería la masa de agua desplazada, que sería la diferencia de estos dos valores. Entonces voy a decir como ecuación, acá, paso a paso estamos haciendo, tengo masa de agua desplazada que va a ser igual entonces mi masa de agua desplazada va a ser igual a lo que sería mi masa de la muestra más cera o con cera. Vamos a copiar acá, menos mi masa de la muestra sumergida en agua. Obvio que esta masa de la muestra sumergida en agua se refiere a la masa de la muestra más cera sumergida en agua, ¿ok? Entonces acá colocamos masa de la muestra sumergida en agua. Listo. El cual podemos calcular, ¿no? Masa de la muestra más cera nos da un valor de 129,16 menos la masa de la muestra sumergida en agua 56,26. ¿Okay? Entonces yo digo acá lo siguiente, puedo calcular 129,16 menos 56,26, lo cual nos da un valor directamente de 72,9. ¿Ok? Aunque acá creo que me he equivocado. Este es 56,25. ¿Ok? Un decimal. 72,91. ¿Ok? Listo, entonces ese es el valor que colocamos. Esto está mal. Listo. 72,91 gramos. Esa sería la masa de agua desplazada, pero yo quiero el volumen de agua desplazada. Entonces puedo calcular la densidad del agua con la masa de agua desplazada. Entonces todo a partir de esta ecuación, ¿no? Puedo decir que la densidad del agua es igual
a la masa, a ver, es igual a la masa del agua entre el volumen de agua. Ahora si quiero volumen de agua desplazada, esta sería la masa de agua también desplazada. Y de acá puedo despejar, ¿no? Volumen de agua desplazada es igual a la masa de agua desplazada entre la densidad del agua, ¿okay? La cual prácticamente es 1 y esta actúa como factor de conversión de que esto, lo que está en gramos, se convierta a centímetros cúbicos, ¿okay? Pero de todos modos hay que hacerlo, ¿okay? Para que tengan idea de dónde sale sin estar saltándonos ningún paso. Porque yo automáticamente podría haber dicho que esto directamente es al volumen de agua desplazada, ¿okay? Pero vamos a hacerlo paso a paso. Entonces yo digo lo siguiente, que mi volumen de agua desplazada es igual a lo siguiente. Esto va a ser igual a la masa de agua desplazada. Podemos copiar esto de acá entre lo que sería la densidad del agua. Y listo. Esto incluso ya lo podemos calcular. Puedo copiar esto y reemplazar valores. Masa de agua desplazada, pues sabemos que es 72.91 gramos. La densidad del agua, como ya les había recalcado, la densidad del agua prácticamente es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿ok? A no ser que el ejercicio o enunciado les diga que esta densidad del agua a una cierta temperatura pues varía, ¿no? Ya no sería 1, sería 0,90 y algo. Entonces les va a dar de dato, ¿no? Pero si no les da de dato, entonces ustedes ya saben que la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿ok? Entonces esto lo reemplazo por 1. Como esto está en gramos sobre centímetro cúbico y esto está en gramos, lo único que me va a sobrar es centímetro cúbico. Entonces esto se va a convertir a 72.91 centímetros cúbicos, ¿ok? Y de ahí vendría el volumen de agua desplazada. Posteriormente tenemos que calcular el volumen del suelo con esta ecuación de acá. Ya tenemos esos dos valores. Entonces digo volumen de agua desplazada 72.91, volumen de cera, que está acá, 4.23, y esto nos va a dar un valor de 72.91 menos 4.23, nos va a dar un valor de 68,68 centímetros cúbicos, ¿ok? Una vez teniendo esto, el volumen del suelo, podemos calcular la densidad del suelo, ¿no? Porque si se dan cuenta, la densidad es igual a masa sobre volumen. Si quiero la densidad del suelo, necesito la masa del suelo, la masa de la muestra húmeda, y ya tengo el volumen del suelo, ¿no? Entonces de acá puedo calcular lo que sería la densidad húmeda, ¿ok? Entonces podemos colocar directamente como densidad del suelo en condición natural, que sería la humedad. Entonces acá tengo densidad del suelo. A ver. La densidad del suelo va a ser igual a la masa, en este caso la masa del suelo, la masa inicial sería la masa de la muestra húmeda,
colocamos a la masa. Vamos a colocar, ¿no?, masa de la muestra húmeda. Obviamente en su examen ustedes pueden obviar directamente algunas ecuaciones. Pueden colocar directamente números, ¿no? Directamente ya la solución o reemplazando los valores. Y este sería el volumen del suelo, ¿no? Entonces acá tengo volumen de suelo. Listo, puedo reemplazar valores y listo. Masa de la muestra húmeda me da un valor de 125.5. El volumen del suelo 68,68. Mi masa está en gramos, mi volumen en centímetros cúbicos, lo cual me da lo que sería la densidad, ¿no ve? Entonces acá tengo 125.5 dividido entre 68.68, lo cual nos da un valor de 1.83, redondeando a 2 decimales, gramos sobre centímetro cúbico. Listo. Esta sería nuestra densidad del suelo. Pero yo quiero en peso unitario, ¿no? Y posteriormente el peso unitario seco. Ok, entonces para llevar a peso unitario ya les había comentado anteriormente que si quiero llevar de densidad a peso unitario necesito la densidad, y esta densidad lo multiplico por la gravedad y automáticamente voy a tener en unidades de peso, que sería kilonewton sobre metro cúbico. ¿Ok? Entonces rápidamente voy a anotar la ecuación acá. Vamos a insertar. Y la densidad húmeda en este caso sería igual a lo que sería la densidad del suelo por el valor de la gravedad directamente. Ok, entonces reemplazamos 1.83 por 9.81, que es el valor de la gravedad, y calculamos, lo cual nos da un valor de 17.95. ok, entonces 17.95 kilonewton metro cúbico. Este sería el peso unitario húmedo, ¿no? Yo quiero el seco, y para el seco pues tengo estas ecuaciones de acá, y la ecuación que vamos a utilizar en este caso va a ser esta, ¿okay? Porque acabo de calcular el húmedo y el contenido de humedad ya nos da de dato, ¿ok? Entonces utilizo esta ecuación directamente. Entonces lo hacemos rápidamente. Acá voy a tener peso unitario seco. Esto va a ser igual a mi peso unitario húmedo entre 1 más lo que sería mi contenido de humedad. Esta es la ecuación. Y podemos reemplazar directamente, ¿no? Peso unitario hemos sacado 17.95. Contenido de humedad, se dan cuenta, nos da de dato el inicial, que sería 10%. Como está en porcentaje hay que dividirlo entre 100. Ok, entonces acá anotamos 10 dividido entre 100
y listo. Posteriormente calculamos acá 17.95 dividido entre 1 más 10 dividido entre 100, ok, lo cual nos da un valor de 16,32. 16.32 kilonewton metro cúbico, ok, listo. Prácticamente sería eso, y este sería nuestro primer resultado, ¿no? Se han dado cuenta, hemos hecho un procedimiento medio larguito nomás para llegar a este resultado, pero ya hemos calculado lo que sería el peso unitario seco. Obviamente esto va a variar si es que utilizamos 3 decimales, nos saldría un valor casi aproximado. Yo creo que va a variar entre lo que sería estos decimales, ok. Así que en este caso, utilizando 2 decimales, llegamos a este resultado. Bien, posteriormente nos dice, una vez determinado el peso unitario seco, determinar la porosidad. Ok, entonces la porosidad prácticamente, a ver, vamos a anotar esto. Peso unitario seco es esto. Porosidad sería el valor de N. Grado de saturación sería el valor de S. Y peso unitario saturado sería el valor de esto. Ok, ya hemos calculado esto, nos falta calcular N, S y peso unitario saturado. Ok, entonces como inciso B calculamos la porosidad. Ok, inciso B. Inciso B, colocamos porosidad, que sería el valor de N. Vamos a colocarlo acá. Listo. Bien, entonces nos queda calcular el valor de N. Ok. Y como lo hacemos, podemos utilizar alguna ecuación. Se dan cuenta, acá tenemos contenido de humedad, gravedad específica de los sólidos, peso unitario seco también ya tenemos. Entonces podemos buscar tal vez alguna ecuación acá. Que nos pueda satisfacer, ¿no? Se dan cuenta, si quieren podemos utilizar esta. ¿No ve? Porque acá tenemos lo que sería el peso, la gravedad específica de los sólidos, peso unitario del agua, el valor de N que no conocemos y el contenido de humedad. Automáticamente podríamos utilizar esto, o bien antes podríamos calcular el valor de E y posteriormente calcular N, ¿no? Eso sería otro paso, ¿no? Porque si tenemos el valor de E, para calcular N simplemente hay que utilizar esta ecuación. Ok, entonces a ver, utilizaremos directamente esta ecuación de acá. Utilizaremos esto de acá para calcular el valor de N. Tengo peso unitario húmedo, peso unitario del agua. Tengo esto, esto también tengo de dato, esto igual. Mi única incógnita es el valor de N. Ok, entonces a ver, vamos a utilizar esa ecuación directamente. Y digo lo siguiente, peso unitario húmedo en este caso es igual a lo que sería la gravedad específica de los sólidos multiplicado por peso unitario del agua todo eso multiplicado por lo que sería 1 menos N y todo eso
multiplicado por lo que sería 1 más el contenido de humedad. Listo. Entonces nos queda reemplazar valores acá. ¿Ok? Entonces yo voy a copiar esto y vamos a reemplazar valores acá abajo. Peso unitario húmedo, en este caso 17.95. Veamos. Gravedad específica de los sólidos, tendríamos un valor de 2,6 en este caso. Peso unitario del agua 9.81. N no conocemos y contenido de humedad está en porcentaje, habría que llevarlo dividiendo entre 100. Ok, entonces tendría acá 10 dividido entre 100 y listo. Y de acá tendríamos el valor de N. Bien, utilizamos Solve en la calculadora, digo 17.95 es igual a 2.6 por 9.81 por 1 menos lo que sería mi variable, en este caso a ver, ahí está, 1 menos mi variable que sería en este caso, lo voy a llamar X, todo eso por 1 menos mi contenido de humedad, en este caso 10 sobre 100. En este caso es más, creo, ¿no? A ver. Sí. En este caso es más. Listo. Revisamos. 17.95 es igual a 2.6 por 9.81 por 1 menos mi variable, en este caso X, por 1 más. Listo, está bien. Le doy Shift, Solve desde 0 y listo. Me da un valor de 0,36. ¿Ok? N es 0,36. Listo, ya tengo la porosidad y esto lo puedo remarcar. Posteriormente, ¿qué nos pide? El grado de saturación. Entonces puedo calcular, si quiero, el grado de saturación con esta ecuación, la ecuación que hemos visto acá. Puedo utilizar esta, puedo utilizar estas dos, ¿no? Porque si se dan cuenta, tenemos N, podemos calcular E. Y una vez teniendo E, tenemos contenido de humedad, tenemos gravedad específica de los sólidos. Y nuestra única incógnita sería el grado de saturación. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar estas dos ecuaciones y con las cuales vamos a sacar el grado de saturación como resultado. Rápidamente. Entonces primero calculamos E, que sería el índice de vacíos. Entonces, como inciso C, necesitamos calcular lo que sería el grado de saturación S. Ok, entonces para eso necesitamos calcular o podemos utilizar la ecuación que sería la siguiente, ¿no? Gravedad específica de los sólidos por el contenido de humedad, esto es igual a lo que sería el valor del índice de vacíos por el grado de saturación. ¿Sí? Entonces yo no conozco el índice de vacíos, puedo calcular en este caso. Esto es igual a lo siguiente, ¿no? Es N, 1 menos N.
Listo. Entonces puedo reemplazar, donde n sabemos que es 0,36. Listo. Y calculamos, ¿no? 0,36 dividido entre 1 menos 0,36. Lo cual nos da un valor de 0,56. ¿Ok? Entonces el índice de vacíos es 0,56. Listo, entonces de esta ecuación despejamos el valor de S, ¿no ve? Lo cual sería la gravedad específica de los sólidos por el contenido de humedad, todo eso dividido entre el índice de vacíos. ¿Ok? Bien, entonces podemos anotar la ecuación directamente o bien podemos utilizar solve, pero podemos despejar, ¿no? Acá en este caso. Por si acaso el índice de vacíos, la porosidad son valores que no tienen unidades, son adimensionales, ¿ok? Entonces de acá yo digo lo siguiente, vamos a escribir la ecuación. S va a ser igual a lo que sería estos dos valores divididos entre el valor de E. Podemos reemplazar valores rápidamente. Entonces, GS, gravedad específica de los sólidos, 2.6, contenido de humedad en porcentaje, 10%. No lo divido entre 100 porque quiero también este valor en porcentaje, ¿ok? Por eso es que lo mantengo como 10. Y E, que es 0.56. Listo. Calculo 2.6 por 10 dividido entre 0.56, lo cual nos da un valor de 46.43%. Ok. Listo, esto sería nuestro grado de saturación. Posteriormente, inciso D, nos pide calcular el peso unitario saturado. Podemos insertar una ecuación. Este sería el último. El saturado que nos da para calcular. Entonces, puedo buscar una ecuación que tenga los datos que ya tengo, ¿no? Si se dan cuenta, tengo peso unitario seco, tengo el húmedo, tengo el grado de saturación que es necesario y la porosidad, también el índice de vacíos que he calculado, contenido de humedad, gravedad específica de los sólidos. Tengo varios datos, entonces puedo utilizar una de las ecuaciones que tengo acá. ¿Ok? Pero el contenido de humedad es el húmedo, por si acaso, entonces este saturado de entrada porque necesitamos el contenido de humedad saturado, entonces esto descartado. Por consiguiente, tenemos esta opción o tenemos también esta opción. Podemos utilizar una de las dos, ¿ok? Porque tengo GS, sí, tengo peso unitario del agua, si es dato, E tengo porque he calculado, entonces puedo utilizar esta. Esta igual puedo utilizar porque tengo esto, tengo el índice de vacíos, tengo peso unitario del agua también. Entonces puedo utilizar cualquiera de las dos, en este caso si se dan cuenta, no hay problema. ¿Ok? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, bueno, en este caso vamos a utilizar, vamos a utilizar esta. ¿Ok? Entonces utilizamos esta ecuación para calcular el peso unitario saturado. Y entonces anotamos acá.
Listo. Entonces peso unitario saturado me dice que es igual a mi peso unitario seco más lo que sería el índice de vacíos entre 1 más el índice de vacíos. Le dice E entre 1 más E. Todo eso por el peso unitario del agua. Listo. Entonces ya podemos calcular. Peso unitario seco, tenemos de dato acá 16.32. Índice de vacíos 0.56. Peso unitario del agua 9.81. Y listo. 16.32 más 0.56 entre 1 más 0.56 por 9.81, lo cual nos da un valor de 19,84 kilonewton metro cúbico. Y con esto terminaríamos este ejercicio. ¿Ok? 1, 2, 3, 4 incisos, ¿no? Este ejercicio un poco larguito, pero bueno, no tan largo, ¿no? Sino que teníamos que hacer muchas deducciones y muchas explicaciones respecto a este procedimiento. ¿Ok? Porque si se dan cuenta es algo casi mecánico. Nada más. ¿Ok? Simplemente sería eso respecto a este ejercicio. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete a mi canal para estar al tanto de las próximas publicaciones. Hasta la próxima.